Es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Buenas tardes. Aquí estaba controlando si estaba todo en orden para este programa, último programa de la semana, de esta semana donde tuvimos además sesión. Así que les damos la bienvenida a la tercera edición. Vamos a cerrar esta semana de trabajo, anticipar un poquito lo que va a pasar con juicio político, lo único previsto para el martes próximo, porque, bueno, también están, después de trabajar toda la semana los diputados, en campaña, ¿no? Se han tomado definiciones muy importantes en el día de hoy. El presidente de la Nación anunció a través de un video que no va a ser candidato en las próximas elecciones, y también se acaba de terminar de concluir la reunión del PJ Nacional, donde además de participar el presidente de la Nación, hubo otros importantes representantes, varios de ellos que quieren ser candidatos por el espacio del Frente de Todos para presidente de la Nación. Así que eso tiene su impacto sin duda dentro de la Cámara, porque hay muchos candidatos dando vueltas, algunos incluso son candidatas o precandidatas que se empiezan a rumorear que son parte aquí de la Cámara, y también para llegar a las gobernaciones o incluso al Senado de la Nación, porque recordemos, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, pero un tercio con provincias muy importantes que van a renovar sus bancadas en el Senado, entre ellas la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a pasar revista un poco a la información de último momento respecto a las noticias políticas, pero también revisar qué dejó la sesión y qué puede pasar. ¿Habrá, no habrá? ¿Se logrará finalmente nueva sesión a mitad de mayo? Bueno, falta mucho para eso, pero sí tenemos más claro ya con el pasar de los días los distintos cruces que se han dado en la sesión con la expresión que se da a través del voto, y es algo rico también para ir analizando. Saludo aquí a mis colegas que llegan con el último aliento, podríamos decir ya, aquí al programa Tercera Edición. Gracias, José Di Mauro, un placer verte en este horario. Un gusto de volver acá de visita. ¿Un ratito? Un ratito. Después del resumen, que estuvieron también revisando un poco lo que ha dejado la sesión principalmente. La sesión, sí, justamente una semana que, bueno, tuvo comisiones, tuvo sesión, la sesión mensual, que bueno, están tratando de que por lo menos una por mes haya. Y se está trabajando ahora, está el anuncio o el trascendido de que, bueno, van a tratar de trabajar para una sesión el 17 de mayo. Veremos. Veremos. ¿Cómo anda, Débora Durieta? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Aman? Muy bien, ¿vos? Bien, acá como el último resto para el fin de semana. Lo bueno es que acá tenemos en este país novedades hasta los viernes, arrancamos con todo el día. Hay que esperar qué pasa mañana, ¿no? Porque los sábados, viernes son días donde se anuncian. Lo bueno, digamos esto, por lo menos Alberto Fernández anunció que se bajaba como candidato a la reelección por la mañana y no por la noche. Ahí estuvo generoso con el periodismo. Sí, estuvo bien porque pudimos... Y no un sábado también. Pudimos trabajar más tranquilos, tratando de escuchar las repercusiones. Varios ya hicieron sus repercusiones, ¿no? Oficialismo, oposición. Esto, digamos, reconfiguró un poco, por lo menos va clarificando de cara a mediados de junio, cuando se tienen que presentar la lista de los candidatos, y ya en agosto finalmente las PASO, ¿no? Y es importante porque no solo va a cambiar la composición de la Cámara, sino muchos candidatos son diputados de la Nación, son más candidatos diputados de la Nación que senadores, te diré. Exactamente. No presidente todos, ¿no? No, pero tenemos muchos acá diputados que apuestan por alguna gobernación. Vamos a ver cuáles finalmente se concretan. Algunas provincias todavía están negociando nombres, pero... De hecho, algunos se han concretado este fin de semana, los han felicitado, y otros no, a los que tampoco han nombrado. Exactamente, así que todo repercute de una u otra manera. Por eso también se complica esto de llevar adelante sesiones, porque ya sabemos que el oficialismo y la oposición vienen con una Cámara bastante empatada, así que cada ausencia puede definir el futuro de una sesión, así que tienen que garantizarse cierto número para avanzar con leyes que por ahí generan... Por eso también es interesante revisar un poco cómo ha sido la votación, porque la máxima votación que hubo en la jornada del miércoles fue 176.
Exactamente. que es más o menos el número de diputados que estuvieron, porque en ese momento no había, bueno, haciendo las sumas por ahí, había un poquito más en la primera votación que tiene que ver con lavado de activos, donde había 200 diputados, pero no llegaban a 275 como es el número de los miembros del cuerpo, sino que había bastantes ausencias. 257, se te dieron vuelta los números. 257, es verdad, lo trastoqué ahí el orden de los el síndrome de factores. Down tuvo 2 10. Ahí está, 210 es el fue, número y ahí máximo. se fueron. O sea que faltaron 30 y pico. Sí, sí, un número 34. importante. Bueno, de hecho... Y después fue disminuyendo bastante. Exacto, exacto. Muchos de los que por ahí dieron quórum al principio ni siquiera se quedaron para alguna que otra votación o llegaron a las primeras o segunda votación y después muchos o se vuelven a sus provincias o van a un canal de televisión, van, vuelven o directamente a algún que otro proyecto. En el caso del lado de activos optaron por ausentarse al momento de la votación. A priori, sí. Algunos que incluso iban a hablar... Se bajaron de la palabra estratégicas que le dicen. Exacto, porque también eso logró que de las 11 horas previstas se terminara concretando en 8 horas la sesión y parte fue la disminución de la lista en el tema del lavado de activos, me parece. Exactamente. ¿no? Para no confrontar. Porque lo que ocurrió fue que un grupo de diputados del PRO había firmado el dictamen de lavado de activos junto con el oficialismo, pero finalmente Todos Juntos por el Cambio decidió votar en contra. Entonces esos diputados que firmaron el dictamen iban a hablar a favor de lo que firmaron, en contra, por las dudas no hablaron y se fueron al momento de la votación. Si les parece, repasemos un poco cómo fueron las leyes que se aprobaron y los resultados, obviamente, que tuvieron cada una de estas leyes, porque tienen que ver sobre todo con este ordenamiento de que fueron 8 las normas que se terminaron aprobando. Una se convirtió en ley porque venía del Senado con algunas modificaciones, no se discutió y sí se aprobaron esas modificaciones. Dos en ley. Dos se convirtieron en ley. Dos leyes. Sí, es verdad. Que fue la más importante, que es la que vos te referís, que es la de diagnóstico no, que es la de... humanizado. Yo la que planteaba era la de ganancias para los médicos, que entonces, se votó al final. Entonces 3. ¿Tres? Claro, 3 tenemos, sí. Porque fue diagnóstico humanizado sobre síndrome de Down, una. La del Mercosur, que medio debate de 5 minutos. Claro. Pasó es verdad, ese me había olvidado. Sin pena ni gloria, que era el que nos interesaba. Que nos interesaba, que habló de hecho el diputado Valdés en relación a eso. Pero bueno, veamos las placas donde tenemos las leyes que se fueron aprobando. Diputados convirtió en ley por unanimidad con 210 votos positivos el proyecto que tiene por objeto brindar contención y acompañar a las familias que reciban la noticia durante el embarazo o el nacimiento de su hijo o hija. Cerró el debate José Luis Gioja, diputado del Frente de Todos, de la provincia de San Juan, justamente, y además autoridad de la Cámara, hablando a título personal, ¿no? Claro, porque él decía justamente que no tiene dudas de que este proyecto va a ser una política pública muy importante para el país, pero aparte a nivel personal decía que él es muy afortunado por contar en mi vida con mi hijo, más allá de su condición, sin peros. No hay un pero que menoscabe la felicidad de tener un hijo tan especial. En un debate de estos que nos tienen un poco acostumbrados y bien acostumbrados en ese sentido respecto de los momentos emotivos, y bueno, esta era una ley que era bastante, daba para eso, y bueno, una de las que se mueve mucho con este tipo de proyectos, que es la diputada Dina Resinovsky, que justamente ella decía, ella había expuesto mucho sobre el tema en los debates en comisión. Y esta vez decía que justamente que iba a decir ya que no lo hubiera dicho durante los debates en comisión de este tema, y entonces habló no por su propia voz, sino por lo que había visto en un posteo de Instagram que entendía que resumía bien el tema y bueno, y lo leyó y justamente decía, bueno, lo personificó justamente sobre la madre, Romy decía, y la niña que la recién nacida, que era Fausti. Ella decía, por ejemplo, arrancaba su texto diciendo, hablando de la madre que acababa de dar a luz y que recibió este diagnóstico. Y que le decían, no entendiste, mami, ¿no? Le decían. Y ella todavía, que no salía del shock y que había escuchado lo que le habían dicho, dijo que no.
y lo que le habían dicho los obstetras y las parteras decían, mamá, tu hija puede tener algún problema genético, le habían dicho. Entonces ahí cuando dijo que no y con todo el dolor que le implicaba eso, decían, es muy probable que tenga síndrome de Down. Así a bocajarro se lo dijeron, y ella entonces sintió que el mundo se venía abajo, se puso a llorar y la llevaron a su habitación. Todavía, claro, su beba recién nacida no estaba, y bueno, sentía que el día más feliz de la vida se había transformado en el peor, y hasta que llegó, y leía de Dina Russinovsky, hasta que llegó Fausti, la beba, y entonces ahí hizo su primer clic, y entonces decía que bueno, ahí se dio cuenta que bueno, que era, después de haber dicho, ¿por qué me pasa esto? A mí, decía, bueno, es lo que soñé, esta es nuestra familia. Y después el segundo clic se hizo cuando el padre de Fausti se comunicó con Astra por la noche, y bueno, a partir de ahí... Y recibió la información y la noticia. Entonces de eso se trata también la ley, ¿no? Que finalmente ya se ha convertido en ley también con este trajín que tuvieron las leyes de ir y venir, ir y venir, ir y venir, y también de mucha demora en su tratamiento, hace que a veces perdemos un poco el ritmo de la transformación de estos proyectos en ley, que tienen que ver justamente con que ahora solo falta que se reglamente la ley que se acaba de aprobar y que tiene un impacto ya en la implementación, ¿no? La capacitación, el acompañamiento, crear los programas específicos para que los diagnósticos sean un poco más humanos en un punto y también puedan conducir con información a las familias ante estos diagnósticos, ¿no? Que es parte de la discusión. Que uno que por ahí da por sentado que va a haber cierta contención cuando te dan una noticia que te cambia, te da patas para arriba. Eso solo pasa en las películas. Pero solo pasa en las películas, sí, exactamente. El sistema médico es muy cruel y es muy deshumanizado, y hay que construir leyes para que se atengan a pautas y a protocolos justamente que pongan la centralidad en los sujetos, en las personas. Pero ese no fue el único proyecto de ley que se aprobó, fue el primero, fue el primer tema del debate, como apareció también en la lista de convocatoria. Tuvo varias intervenciones, obviamente siempre desde una perspectiva muy subjetiva, este tipo de discusiones. La segunda tuvo que ver con el lavado de activos, ya una ley un poco más debatida y más... técnica. Sí, o como con mayores desacuerdos entre los bloques, no con tanta cercanía en las posiciones. Y en una sesión totalmente consensuada, esto era lo que en líneas generales también tenía cierto nivel de consenso, que se había alcanzado en las comisiones, pero que en la práctica, bueno, era lo más peleado, lo más discutido, e inclusive había sido rodeado por incertidumbre en la previa, porque había duda de si se alcanzaban el número o no. Claro, de hecho, Juntos por el Cambio, que primero iba a acompañar el dictamen, después a medias, después no y demás, bueno, finalmente lo que fuimos sabiendo a lo largo de la sesión era, no vamos a bloquear a la ley, pero vamos a votar en contra o abstención según los números, exactamente, no la vamos a acompañar, y en lo que más trabajó Juntos por el Cambio es no mostrarse divididos al momento de la votación, aunque tuvimos 2 diputados de Juntos por el Cambio que finalmente se abstuvieron, junto con 3 del Frente de Todos, que también fue otra de las novedades a lo largo de la jornada. Se trabajó mucho para eso, para mostrarse unidos. Y la gran duda es qué va a pasar en el Senado, donde ahora ya el oficialismo no tiene más mayoría propia. Exacto. Y viendo parte de los diputados que votaron en contra de esta ley en diputados, digamos, tienen sus referentes en el Senado, algunos sí, otros no, porque hay senadores que sus diputados acá votaron a favor, como en San Luis, ¿no? Los diputados de San Luis acá votaron a favor y en el Senado está dividido el voto. Bueno, ahí tenés claro, por un lado Catalfamo, que ahora es oposición, exactamente, junto con Vigo, que es del schiarettismo, que acá en diputados todo el interbloque federal se mostró, votó en contra de la iniciativa, además de Juntos por el Cambio. Así que la gran duda es
qué va a pasar Claro, con esa cómo ley. se define en el Senado, Exactamente. ¿no? Bueno, ahí también se pueden resolver cosas que tienen que ver, por ejemplo, con posiciones de que no estén todos presentes, ¿no? Te termina resolviendo un poco así, no ¿Qué es lo que- obturando el claro, quórum, ¿Qué es lo que pasó acá? que es en un poco lo diputados? que sucedió acá también, ¿no? Porque Exactamente. tuvo 111 votos a favor. nada Además, más. lo que te dicen en Juntos por el Cambio no es que la ley es mala. Nosotros teníamos, dicen ellos, Una mejor. un dictamen mejor. Claro. O sea, el dictamen que tuvo la aprobación esta semana en diputados es mejor que lo que hay actualmente. Y no olvidemos que se tiene que adecuar a lo que plantean los organismos internacionales. Sí, así recuerdo que cuando hablaron algunos diputados de Juntos por el Cambio y plantearon sus diferencias, algunos fueron un poco más a fondo, otros fueron un poco más condescendientes y plantearon, estamos de acuerdo con las modificaciones. Es superador. Exactamente. Queremos aprovechar, decían, hay 40 recomendaciones, hay 38, 39 que se aceptan o que se incorporan de alguna manera, es su discurso, ¿no? No es tan literal, no es que de las 40 solo se implementan 39 y Claro, y no una. sino que, bueno, se acerca bastante al piso mínimo que tiene que ver con mejorar los estándares de persecución al lavado de activos, pero aprovechar la situación, que es un poco siempre la discusión, ¿no? La ley posible o la mejor ley. Aparte es una ley vieja que amerita modificaciones, es una ley de 2011. Después el GAFI estableció nuevas medidas que las estableció en 2012, o sea que hace 11 años y que a partir de 2012, o sea, ya entramos en mora tenemos 11 años de adecuarnos a eso y salir de la zona gris donde nos encontramos ahora. Sí, en el discurso de Camaño, que se lo recomendamos que lo vean también, porque ella hace un repaso de la ley y explica que la ley se creó en los 90 a partir de este organismo, que es un organismo internacional, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que está en las principales economías del mundo para rastrear un poco. Empezaba la globalización de la economía, entonces empezaban a encontrar estas dimensiones nuevas, mundiales, del delito económico, y así se constituye esta vigilancia de los estados sobre los capitales que circulan por el mundo para, bueno, digamos, ir cercenando, ir controlando que no sean capitales ilegales, ¿no? De circuitos ilegales, de actividades ilegales como el narcotráfico, como la explotación de las personas, como por ejemplo la venta de armas, cosas ilegales que después además financian organizaciones desde la perspectiva del GAFI que pueden ser terroristas o clasificadas como terroristas. Pero Graciela Camaño también lo que fue diciendo es que a lo largo de 2011, que se hace la gran modificación que vos bien contabas y que se le da justamente la capacidad de querellar al organismo, que luego fue modificada. Ella fue crítica en ese momento, dijo, la modificamos acá en el Congreso y la debilitamos bastante. Mostró que hubo varias modificaciones posteriores, incluso en el 2017 hubo modificaciones, y que siempre hay que ir adaptándose, que no llegaban a la integralidad de todas las recomendaciones que había hecho el GAFI en su momento. Entonces, cada nueva modificación que se fue haciendo fue agregando mejores estándares. Entonces, esa es también parte de la argumentación de la que se tomó el oficialismo, ¿no? Dijo, bueno, se puede modificar todo, pero también se puede modificar ahora una parte y otra parte más adelante. No es necesario que todo se modifique al mismo tiempo. La urgencia acá está dada por, bueno, determinadas cuestiones que tienen que ver con una visita que va a haber de relevamiento de la situación que tiene Argentina en esa materia. Y lo cierto es que lo que plantean también desde el Frente de Todos es el principal planteo por parte de la oposición es que el titular de la UIF se elija a partir de una comisión ad hoc, concurso y demás. Ya sabemos que cuando algo se pasa por una comisión es más difícil que se concrete. Ya lo que había dicho en su momento Graciela Camaño es que no pase por el Congreso, pues si hay que conseguir acuerdo, nos quedamos sin titular de la UIF de acá hasta no sabemos cuándo. Sí. Estamos en esa situación ahora. Exactamente, con varios cargos no menores, empezando por un juez de la Corte, el defensor del pueblo, el Procurador General de la Nación, así que no sumemos uno más. No es muy fácil de resolver. Exactamente, pero también esta comisión ad hoc que proponen desde la oposición, bueno, hay que ver cómo se compone y demás, ya sabemos lo que pasó con el Consejo de la Magistratura, bueno, de alguna manera es cierto que lo que decíamos antes, la ley posible y la ley perfecta. Puede ser mucho mejor un concurso, una comisión y demás, pero por ahí te termina trabando algo que necesitas tener un nombrado a quien encabece ese organismo. Necesitas avanzar en esa discusión. Exacto. No es que es algo que es una instancia de consulta,
sino que te impide la persecución penal con herramientas eficaces y concretas para dar las órdenes a las investigaciones, con la conducción de las investigaciones, de reportar sobre todo, conseguir manejar esa información del reporte de las operaciones sospechosas, porque no es que de repente encuentren en una casa, en una bóveda, millones de dólares. No pasa así. Pasó alguna vez en algunas circunstancias y todavía hay que analizar conocer cómo fue que se dio esa situación, todavía no está claro. Pero en general es puesta en circulación de dinero que antes no estaba en circulación y de repente aparece. Entonces se reportan cuando alguien compra dólares legal por más cantidad de plata de la que... o cuando alguien tiene una cuenta más plata de la que en general habitualmente tiene. Entonces todo eso se reporta y se investiga de dónde viene esa plata. Y otra novedad, hablando de que la ley no se modifica hace más de 11 años, tiene que ver con que se empiezan a contemplar lo de las criptomonedas, porque también es otro mecanismo a partir del cual podés evadir dinero. Bueno, también se actualizaron los montos a partir de los cuales se compra. También algo que es muy importante, se hace un registro que puede ser de acceso público, que es fundamental sobre esas acciones sospechosas de lavado, también que tiene que ver con ir transparentando también el acceso a la información de los mecanismos de evasión y de lavado de activos. Vamos a repasar lo que decía entonces el diputado Daniel Arroyo del Frente de Todos en el contexto de este debate. Creo verdaderamente importante tratar esta modificación de la ley sobre prevención y represión del lavado de activos. Creo que hay un consenso general, más allá que está claro que hay un punto en debate, sobre la necesidad del control del dinero, sobre la necesidad de una unidad de información financiera autónoma con capacidad para controlar todo lo que tiene que ver con terrorismo, con lavado de dinero, con contrabando, con trata de personas. Está claro también, y en este proyecto se avanza, para tomar gran parte de las recomendaciones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Yo de todo lo que se ha planteado, y no voy a repetir todo lo que han planteado los diputados preopinantes, he marcado la relevancia del registro de beneficiarios finales centralizados y la consideración de que el lavado de activos es de carácter transaccional, que hay distintas cuestiones, que hay una cadena, que hay dificultades ahí. Ahora, tratando de traducir esto a la vida cotidiana, es probable que sean pocos los argentinos que sepan qué cosa es la UIF, qué cosa es el GAFI, cuánto esto modifica o no la vida cotidiana. Tratando de vincular esto con la vida cotidiana, creo que este proyecto avanza sobre dos cuestiones centrales, varias, pero sobre todo dos que yo quiero marcar. Una es el combate al narcotráfico, que básicamente es el problema más crítico que tenemos hoy en los barrios en Argentina. La otra es el avance sobre los delitos de prostitución y corrupción de menores y pornografía infantil, que es en esencia uno de los temas que más preocupan a las familias en nuestro país. Lo que busca este proyecto, fortaleciendo la unidad de información financiera, generando condiciones para entender dónde está el financiamiento, dónde están las redes, cómo se llega a ese tipo de delitos, lo que busca es ir hasta la punta, es decir, cómo es que hay tanto narcotráfico en los barrios, cómo es que hay tanta gente que vende droga, de qué manera se financia, cómo sucede eso. Y lo mismo, cómo es que hay tanto circuito que apunta al abuso infantil, cómo se controla, cómo se financia, qué hay detrás de cada uno. Bueno, escuchábamos ahí justamente al diputado Arroyo dando algunas referencias de los puntos fundamentales de la ley y bueno, también a partir de su propia experiencia y su manera de hablar en general en los discursos, poniéndolo en relación con la vida cotidiana, ¿no? Dice, bueno, es una ley que va a permitir mejorar en algún sentido la persecución a la narcocriminalidad, pero también otras preocupaciones, como bien marcaba, que tiene que ver con la pornografía, que tiene que ver con la prostitución, que tiene que ver con la trata, que son delitos que están vinculados con el lavado de activos, justamente porque todo ese dinero que se genera de alguna manera después se pone en circulación en el mercado legal o en la circulación legal del dinero y es una manera también, bueno, los sectores populares son en definitiva los que están
más vulnerables, ¿no?, a ser parte o cooptados por esas redes de explotación humana, que realmente estamos en una discusión que me parece importante también que lo ponga en cómo afecta al día a día, ¿no? digamos, ¿no? Claro. Como bajar un poco a tierra lo que era el proyecto de ley. Bueno, obviamente también se coló el tema del narcotráfico en Rosario puntualmente. Y bueno, ¿qué pasa con todo ese dinero del narco? ¿Cómo se vuelca al circuito formal, no? Sí, y algo que también es importante, que también lo dijeron desde el Frente de Izquierda, que tiene que ver con esto, por un lado es la crítica a que este tipo de iniciativas que impulsan organismos internacionales como el Gafi, que señalan algunas organizaciones en determinados lugares del mundo como terroristas, que son también posicionamientos ideológicos en definitiva, y que van también dentro de los parámetros de el encuadre que tiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los lineamientos que vienen claramente de la política internacional, principalmente de Occidente, de Norteamérica, ¿no? Como centrado en, bueno, de qué lado, cómo te alineás en el mundo, en definitiva en las tensiones mundiales, de cómo abordar las dimensiones de las influencias de los estados más poderosos. De hecho, el Frente Patria Grande, que responde a Juan Grabois, planteó esto. Nosotros nos abstenemos porque no queremos que nos sigan marcando la agenda desde los Estados Unidos, no queremos seguir siendo una colonia. En ese sentido se planteó, y por eso los 3 diputados se despegaron de la postura del oficialismo, digamos. Tenía que ver con el mismo claro, sentido, con esos ¿no? posicionamientos, porque a veces se vacía un poco, ¿no?, el debate, pero en otras épocas, vos lo debes recordar mejor que nadie, José, que se planteaba mucho en muchas etapas, en muchas grandes discusiones, sobre todo en el Congreso, esa relación entre las políticas que se estaban debatiendo y las grandes discusiones del mundo, ¿no? Los grandes bloques políticos que representan a maneras de vincularse e intervenir en las políticas internas también de los estados, porque de alguna manera... No, de alguna manera. De hecho, concretamente, el Fondo Monetario Internacional con su programa condiciona toda nuestra vida. Por eso no hay que pedirle plata. Por eso no hay que pedirle plata. Pero bueno, también esto lo que plantea es un poco, en definitiva, bueno, no solo es con plata, también es a través de estos organismos donde te condicionan algunas cosas, ¿no? Sí, y bueno, y también hubo ausencias notorias, por ejemplo, la de Javier Milei, los libertarios, y que fue expuesta por Juan Manuel López, que reprochó que, bueno, hubiera sido interesante saber qué postura tenía en este tema, donde se está hablando de narcotráfico, por ejemplo. Exacto, que no sabemos muy bien cuál es su posición, ¿no?, respecto a esto. Así que esto fue lo que dejó este debate, que ahora sí, pasa al Senado de la Nación. Pasa al Senado, sí, veremos a ver qué... Porque bueno, tiene un tiempo, hay tiempo, pero tiene que estar aprobado antes del mes de septiembre, cuando se va a producir esa visita de los miembros del Gafi para esa inspección que van a realizar aquí. Y ese es también un requerimiento del Fondo Monetario Internacional. En el contexto en que se da también un debate respecto a las elecciones, ¿no? Porque septiembre está después de las PASO y antes que las generales también, ¿no? En un momento que se va poniendo más ríspida la discusión o la capacidad que tengan las cámaras de conseguir quórum. ¿Y en septiembre qué se presenta? Presupuesto. El 21, el 15 de septiembre. Uy, lo presentará, ¿qué va a pasar? Sí. Ya Alberto Fernández dijo que no va a ser candidato a presidente. O sea, obviamente formalmente lo tiene que presentar porque así lo establece la Constitución. Pero ¿en qué quedará el proyecto que manda un presidente de salida? Porque igual lo presentó Macri todavía no se estaba la sabía. expectativa de ser presidente reelecto. Que de hecho se Pero lo que se estila generalmente es, bueno, presentarlo, porque lo tenés que presentar sí o sí. Pero no debatirlo. Y no debatirlo. Hasta después de octubre. Salvo que sea Cristina Fernández de Kirchner, que sí lo debatió, se lo debatió en septiembre mismo en diputados, y en octubre lo aprobó, ya era ley, antes de las elecciones, y bueno, después que lo modifique si quiere el que viene. Sí, bueno, esa es otra posibilidad. Hay que recordar que el presupuesto no solamente tiene los gastos de ese año, sino que es la proyección también de gastos a 3 años que se hacen sobre todo de las inversiones, ¿no? De las inversiones en infraestructura, y así se va planificando. Entonces, lo que se previó este año, bueno, hay que ponerle el impacto inflacionario respecto también a los recursos que se tienen. Pero eso es una discusión para septiembre. Pero dijiste septiembre y dije, uy, presupuesto. Es un mes complejo. ¿Se acuerdan cuando hablaban de que si iba a haber paso o no iba a haber paso? Parece que hubiera sido hace tanto tiempo, y fue ayer. Fue hace 2 meses atrás más o menos. Y se hablaba de una postergación de hacer las PASO en septiembre también y correr todo un mes. Bueno,
No, Eso es lo no que había sucedió. sucedido, ¿te acordás? En el 2021 en relación a la pandemia, que pandemia. finalmente se pospusieron y votamos en septiembre, Ujú. efectivamente, por el tema de la pandemia y del aislamiento del COVID. Así que, y que fue una experiencia muy distinta a la de septiembre que Claro. la de después de noviembre votamos, ¿no? Finalmente. Claro, sí. Y en septiembre era mucho más, el tiempo era mucho más cálido que Claro. lo que hubiera sido en agosto, o sea que fue una medida lógica. Claro, que se fue dando. Otros proyectos que también se discutieron, que tuvieron media sanción en este caso, es este que vamos a estar compartiendo, que tiene que ver con la pubertad precoz. Un proyecto que viene impulsando diputados de distintos bloques, tanto del oficialismo como de la oposición, y que busca justamente crear un programa para la asistencia de esta enfermedad rara que ya está diagnosticada, que ya está dentro del diagnóstico. Exactamente. Diputados aprobó por unanimidad, acá tenemos, mira, 175 votos a favor, un proyecto que busca garantizar el acceso a la detección, diagnóstico y tratamiento integral para el abordaje de la pubertad precoz central en niñas y niños. ¿Qué es la pubertad precoz? Una condición que lleva a los niños y niñas a adquirir en forma temprana caracteres sexuales secundarios. Esta problemática no se reduce solo a cambios físicos, sino que también conduce a otros emocionales y psicológicos. De hecho, le sacaron la idea de pubertad precoz central. Fue una discusión muy interesante que se dio respecto a, como ya el diagnóstico existe, ya se puede diagnosticar y hay un impacto muy grande. Uno de cada, creo que 20.000 niñas que nacen pueden tener esta situación, este diagnóstico en definitiva. La pubertad precoz central tiene una característica diferente a la que puede abarcar toda la patología. Así que en medio de la discusión se le sacó la palabra central porque querían dar una perspectiva mucho más amplia. También lo mismo, un programa de asistencia, Exactamente. capacitación para el cuerpo médico, para que no lo envíen al genetista, Claro. al niño, o se desentiendan o estén en esas dudas, o bueno, reproduzcan estereotipos, ¿no? Que también Claro, y sucede. en general pasa también entre los chicos de 8 y 13 años, cuando son en los casos de niñas, la pubertad precoz, y entre los 9 y 14 en varones, y son cambios hormonales que conducen a adquirir características sexuales secundarias y que, por ejemplo, afecta el crecimiento. O sea, ahí finaliza el crecimiento cuando se dan esa situación. Es un proyecto que nació de parte de la oposición, que son esos proyectos que después se transforman de manera transversal, Sí. pero los originarios eran Rubén Mansi y Carla Carrizo, los que lo impulsaron. Y lo que crea, como decíamos, el universo que nos planteábamos en estos días tiene que ver con más o menos 8.000, 10.000 personas que ya tienen estos diagnósticos y que se podía también trabajar en términos de la asistencia médica, psicológica y sobre todo, principalmente, la difusión de estas patologías y sobre todo la capacitación del cuerpo médico, que es importante para la puesta en tratamiento y también, bueno, combatir los estereotipos, ¿no? Porque parte también de la responsabilidad social para la transformación cultural de una sociedad menos racista, menos violenta simbólicamente, menos sexista, también tiene que ver con que los cuerpos profesionales que atienden la salud sobre todo tengan una perspectiva menos biologicista y menos binaria del mundo, ¿no? Puedan amplificar un poco su mirada, que bastante reticentes son. La diputada Rosana Chela conversó con nosotros justamente cuando terminaba la sesión, unos minutos después, y esto... no, perdón, no es el post, es la intervención de la diputada Chala en el momento de la sesión para sostener y acompañar este proyecto que tuvo un acuerdo unánime de todos los diputados que estuvieron presentes. Yo, como médica ginecóloga con 30 años de experiencia, como profesora de ginecología, me alegro escuchar a todos mis colegas preopinantes, algunos profesionales médicos, otros no, hablar de este tema con tanta solvencia y con tanto conocimiento. La pubertad precoz ya la definieron, como la definió la presidenta de la comisión, Mónica Fey, el vicepresidente, el doctor Daniel Goyán, y ya sabemos cuáles son los motivos, cuáles son las implicancias que tiene sociales en el cuerpo de las niñas y niños, pero también en las familias. He estado trabajando mucho tiempo
como médica ginecóloga y hemos visto transitar familias, padres, madres desesperados pidiendo la medicación. Por un lado, me parece muy interesante una ley porque es una ley integral que habla del diagnóstico precoz, el diagnóstico oportuno, el tratamiento oportuno también. Y en ese contexto también tenemos que decir la importancia que tienen que todos nuestros hospitales, sobre todo los que son de alta complejidad, tengan la capacidad del diagnóstico hormonal. También en algunos casos, en el segundo nivel de atención, podría servir una radiografía de la muñeca derecha para saber la edad ósea. Y también es la comunicación y que la ciudadanía y los padres podamos saber cuáles son los síntomas o signos que vemos de detección de clínico para poder hacer la consulta médica. Es decir, creo que esta es una ley que viene a cubrir todo lo que necesitamos. La comunicación, la capacitación, el conocimiento de la ciudadanía y también los hospitales que puedan tener ese diagnóstico y ahora viene el tratamiento. He visto transitar por mi consultorio mamá y papá desesperados porque no podían comprar la droga. Y en ese contexto quiero decir que es muy importante el tiempo. Acá es muy importante en el momento que iniciamos el tratamiento y también es muy importante la continuidad de este tratamiento. No se puede hacer un mes sí, pasar 3 meses y recién hacer la medicación de nuevo. Por eso creo que esta ley pasa a cubrir un bache muy importante de lo que es la pubertad precoz, pero además de darle la posibilidad de acceso, de continuidad. Sabemos que es por un corto tiempo, generalmente no son muchos años lo que necesitan. Y estas niñas y niños se van a ver beneficiados para el resto de sus vidas. Bueno, justamente parte de lo que dejó este debate, un debate importante que suma una nueva iniciativa para la creación, en este caso, de un programa en particular para acompañar y asistir a niñas que tengan este diagnóstico de pubertad precoz, como bien explicábamos. Pero también hubo otras leyes, hablábamos antes también de la de síndrome de Down, del tricosoma 21. Vamos a hablar ahora de otro proyecto importante que tuvo más oradores que estos que son médicos, que también nadie quiere meter la pata en estos temas, tampoco quiere ser muy sensiblero, entonces dejan hablar a los especialistas y hay muchos médicos ahora. Tenemos 5 diputados, creo que habían sido ministros de salud. De economía, claro. De salud. De hecho, era la pelea a ver quién iba a presidir la comisión de salud en su momento, porque había varios que estaban a la altura de presidir esa comisión. Una de las que sonaba en su momento era la diputada que recién pasábamos. Chala, exacto. Sí. Así que estos temas son, o se habla desde lo particular, como hizo Gioja, o se habla más en términos médicos, que también se pone un poco intrincado a veces porque hablan con su lenguaje, olvidándose que están en el recinto y que no están ahí por su posición de médicos, sino por su rol en la política. Así que también es importante tomar en cuenta que estos diagnósticos y estos debates implican no solamente mejores condiciones para un sector reducido, en definitiva, o una comunidad pequeña, en definitiva, pero lo que es súper importante es hablar sobre todos los estereotipos que hay, que circulan en la comunicación y en la cultura, y hablar un poco más también sobre la sexualización de los cuerpos de las infancias, que parte de este diagnóstico deja afuera toda una discusión que culturalmente también es en el Congreso, es en todos los espacios que estamos, que tenemos que darlo para poder dar cuenta también de cómo impacta en el crecimiento de las infancias. Pero hablábamos del Plan Progresar, es otro de los programas, otra de las leyes que se aprobó, que tiene que ver también con las infancias, ¿no? Sí, sí, así es. Con las adolescencias. Con las adolescencias, sí, ¿no? Y bueno, se aprobó con 175 votos. 1 en contra fue de José Luis Miguel Esper. Hiciste ahí una relación, sí. José Luis Milei. Me salió el cholula. No, Milei creo que no votó ni una de todas las leyes. Dio quórum, se paró y se fue. Sí, y 9 abstenciones que correspondieron a la coalición cívica. También votó, se abstuvo también Laura Castells, que es ex coalición cívica,
Paola Omoedo y Carlos Zapata. Y bueno, se aprobó el proyecto que crea por ley las becas Progresar, destinadas a garantizar los estudios secundarios, terciarios y universitarios de los jóvenes más vulnerables. Es una iniciativa que le brinda una continuidad y jerarquización a este programa que se lanzó en 2014. Y a partir de estas modificaciones se ampliará el margen de edad para los beneficiarios, pasando de 24 años como máximo a 30 años. Y arranca, eso no se toca, a los 16 años. Sí, interesante porque el programa es hoy una iniciativa del Ministerio de Educación en conjunto con la ANSES. Se creó por decreto en el 2014, como bien se decía, y algo que va marcando también una política que tiene que ver con la asistencia para poder terminar los estudios, para que no sea esa razón, la falta de recursos mínimos para afrontar un estudio secundario, un estudio terciario universitario, la falta de recursos, ¿no? Claro. Que no sea esa la razón en definitiva, sino que se pueda promover la terminalidad educativa y sobre todo también la posibilidad de pensarse y soñarse haciendo una carrera o un terciario, ¿no? Que cuando por ahí terminas la secundaria tenés que pensar en que tenés que laburar y que es muy difícil laburar y estudiar, o que tu carrera termine en tiempo y forma. Y ahí hay también una discusión que se dio bastante interesante. Exactamente, y lo que decíamos, que ahora ya no queda más a discrecionalidad, si se quiere, sino que es por ley, así que le da como mayor fuerza a una política que ya viene de larga data hasta acá. Sí, estaba viendo que en el Senado, que está en activo, sigue en activo. Bueno, sesionó la semana anterior. Pero, pero después, comisiones... Y no más. Pero bueno, no, que está avanzando un tema, un proyecto sobre este mismo ¿Similar? tema. O sea, que le ganó, en este caso, bueno, obviamente terminará el diputado, ya le dio media sanción, y entonces esperemos que... Pero también tiene una iniciativa en el mismo sentido, digamos, de que transformar el programa en una ley para darle continuidad en el tiempo y además establecer como política de Estado que todas las personas que lo requieran entre los 15 y los 30 años puedan en ese periodo de su vida acceder a un financiamiento para poder estudiar alguna carrera, un terciario, terminar los estudios secundarios sobre todo. Un proyecto que, como decíamos, tuvo un acompañamiento mayoritario, solo hubo un voto en contra y 3 abstenciones, pero también tuvo mucha participación de los diputados y las diputadas. Fue el segundo tema con mayor cantidad 15 de oradores, 15 ¿no? oradores, sí. Y bueno, casi todos para respaldarlo. Me parece que solo habló Amoedo en ese intervino Amoedo, que se abstuvo y que, bueno, planteaba posiciones de mejorar otras condiciones para que las personas no tengan que recibir una asistencia, en definitiva, del Estado para poder estudiar. Igualmente, como política, es importante e interesante, ¿no? Pensar que los estudiantes con menos acceso a los recursos puedan contar con un acompañamiento, por más que sea mínimo en términos de impacto económico, para sentir también un estímulo de estudiar, ¿no? Sí, lo que decís, que te alcanza, difícil terminar una carrera. Es difícil y además te alcanza, es lo mínimo, digo, te alcanza para la fotocopia, el bondi, lo que fuera. Y ahora me quedé pensando si se avanzará con otro tema educativo, que es la creación de las 8 universidades. No nos olvidemos que es un tema que quedó relegado el año pasado cuando empezaron las discusiones oficialismo y oposición, que bueno, también apunta a que los jóvenes puedan acceder a la educación sin tener que mudarse o tener largas más horas en cercanía, ¿no? Y que esa promoción justamente que se les da en relación al acceso a recursos se pueden invertir, por ejemplo, en compra de libros y no tenés que gastártelo en el bondi y comer, porque tendrías que viajar un montón de horas de tu casa a la facultad, ¿no? Sobre todo porque no en todas las universidades del conurbano se dan todas las carreras. Las carreras se construyen también en relación a las demandas que hay por los sectores y por los lugares donde están ubicadas. Tenemos la información que nos ha compartido el diputado Lucas Godoy sobre que, por ejemplo, en Salta, solo en la universidad privada, la Universidad Católica, se dicta la carrera de Derecho. ¿No? Entonces, no solamente nada menos Derecho, además, ¿viste? Que es lo que más estudia. Claro, que es una carrera de acceso bastante universal, en definitiva, y que no es una carrera larga ni compleja en su desarrollo. Pero pasan esas cosas, ¿no? Hay universidades públicas, por ejemplo, la Universidad Nacional de Salta, que no tiene la carrera de Derecho, y si vos querés ser abogado, o te pagás la universidad privada, en este caso la Católica, con todos los sesgos que trae. Claro, además eso, que terminás,
no tenés oferta para elegir. Por ahí pueden ser 2 públicas, pero por ahí una tiene una línea, otra, digo, ni siquiera, ya, obviamente no digo que haya 20 universidades en cada localidad, ¿no? Pero digo que haya una y solo privada, tiene un cierto alineamiento que ya sabemos. El tema es que no sean todas en la provincia de Buenos Aires. Esa es la otra gran discusión. Creo que de las 8 solamente la de Córdoba era por fuera. No, hay 2. Hay una también en la Entre Ríos, que es provincial y que pasaría a ser nacional. Y la de Río Lo que pasa es que desde 2012 y la Río Tercero. Tercero, se reivindica que hubo 22 universidades que se crearon, de las cuales creo que 14 son están en la provincia de Buenos Aires. Claro, la provincia que tiene mayor población y mayor demanda sobre todo. Exacto. Y también distancias muy grandes respecto a las poblaciones, ¿no? Desde los conurbanos, venir a la capital o a La Plata, era mucha distancia, entonces se fueron armando en Avellaneda. Claro, el asunto es que seguir fomentando que nos quedemos todos acá en esta zona. Ejemplo, yo vine a estudiar acá, me quedé acá. Digo, por ahí poner universidades en diferentes puntos del país, de acuerdo a la zona geográfica y demás, también ayuda a descomprimir un poco el cuestionamiento que se hace fundamentalmente no tiene que ver con el hecho de dónde se pongan necesariamente, que sí también hay cuestionamientos sobre ese tema, pero sí es sobre que de dónde sacas la plata, porque siempre es el mismo fondo, es como el tema de la jubilación. Mayor inversión en educación hay que hacer, más plata del presupuesto nacional. Porque si no le estás sacando, que es el argumento, a la enseñanza inicial, y que bueno, justamente ese es el tema, o sea, incrementar el presupuesto educativo y a partir de ahí, bueno, crear más universidades. Bueno, sí, existe de hecho una ley sobre un piso y además se aprobaron de 6,5, es el 6,5 del presupuesto, del PBI, y si mal no recuerdo, alguien se estaba tratando de avanzar en un proyecto que aumente más aún ese porcentaje. No, lo que se estaba planteando, lo que se había aprobado, me parece, en el contexto del presupuesto, tenía que ver con no bajar de un piso determinado, que fue lo que se aprobó en el presupuesto nacional del año pasado, me parece, el presupuesto de educación, ¿no? Que tiene un parámetro de crecimiento a lo largo de los años para llegar a determinados puntos del PBI, que son 6 puntos del PBI, que si te y el tema es no bajarlos de un piso determinado. Entonces, establecer un criterio de parámetros para que no haya recortes en las universidades, no haya recortes en la educación inicial, sino que haya, en todo caso, redistribución de los recursos, sobre todo en relación a lo que se lleva... bueno, el pago de las deudas, ¿no? En definitiva, porque mucho interés hay que pagar y esa plata podría estar destinada a otra cosa. Pero vamos a repasar lo que decía Brenda Vargas, diputada del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, la República de La Matanza, que defendió justamente la importancia de las becas Progresar. Además, es una de las diputadas más jóvenes que están aquí en el recinto en esta temporada. Una ley que institucionalice un nuevo derecho para los jóvenes y las jóvenes de nuestro país. Como decía recién la diputada Osuna, desde el 2014 la beca Progresar ha acompañado la trayectoria de millones de jóvenes y fue siendo además reconocida internacionalmente, no por permitirle a estos pibes estudiar, sino también como una herramienta del Estado para poder combatir el delito juvenil y también el consumo problemático en las juventudes. Este programa es parte de una proyección y de un modelo de país que hemos presentado. Es parte de un sistema de seguridad social que contempla desde la asignación universal por embarazo, la asignación universal por hijo y esta beca de estudio en un sistema que acompaña a cada argentino desde su gestación hasta que recibe formación académica. Es un sistema que apunta al desarrollo personal y colectivo de cada compatriota de nuestro país. Como dijo nuestra compañera Cristina, ya no son programas de gobierno, sino un proyecto de vida para los argentinos y las argentinas. Es imprescindible que Progresar se convierta en ley porque creemos en un Estado que acompañe ese proyecto de vida y no en la destrucción y el desorden que hemos visto cuando los programas de seguridad social quedan a merced de los gobiernos y los gobernantes. Puede haber claramente gobiernos que incrementen la inversión en la estructura del Estado y por supuesto en las becas y otros, como mencionaba también Blanca recién, como el de Mauricio Macri, que ha recortado el presupuesto en las áreas de gestión y de promoción de estas becas, haciendo que esos graves recortes alejen a los jóvenes y las jóvenes de poder acceder al derecho a la educación y al derecho a esta beca. Nosotros
creemos que además debemos quitarle, como decía también la compañera, estos anuncios electoralistas que presentaba el expresidente pensando en que la meritocracia iba a mejorar estas becas. Nosotros, los hijos de los trabajadores y las trabajadoras, sabemos que no todos tenemos las mismas posibilidades a la hora de estudiar y acceder a la educación, y que en base a eso el progresar debe ser un derecho de todos y de todas, y no de quienes, entre comillas, y para algún ministro o alguna ministra, se lo merezcan. La diputada Brenda Vargas Mati justamente dando referencia de su propio colectivo, ¿no? Ella es una de las diputadas, es la diputada más joven que hay en esta etapa, en esta temporada, decía, desde el 2021, cuando ella asumió. En otros momentos han sido otros que han ocupado ese lugar, pero hablaba desde su propio colectivo, desde su propio lugar, desde sus propios contemporáneos, y haciendo un señalamiento sobre el impacto positivo que tienen las becas Progresar en la educación formal, sobre todo de los sectores populares, ¿no? Los sectores más marginalizados. Hubo de todo tipo de discursos, ¿no? Porque también hubo quienes, si bien votaron a favor, hablaron de que implicaba que había mayor pobreza, que también esto implicaba, en definitiva, que había mayor... que había discrecionalidad a la hora de repartir las becas, una serie de debates que se dieron, pero en definitiva todos ponderando que se necesitan recursos para poder estudiar, ¿no? Y que no es la suerte que te toca, ¿no? Que ahí se plantea el tema de la meritocracia, que claro, es otro debate para otro porque día. Había dicho, justamente había intervenido un rato antes el diputado Finocchiaro y había planteado, sí, pero es importante poner criterios de merecimiento, porque toda beca es así, y era parte de esa discusión, ¿no? Esto es una beca estímulo, no es una beca de investigación que vos tenés determinada dedicación exclusiva para determinados procesos. Imagino que si recibís la beca, por ejemplo, sos estudiante universitario, que por lo menos tengas que acreditar que rendiste una materia, que aprobaste una materia. Sí, tiene algo todos esos así, requisitos, exactamente. Tiene requisitos que también son realistas al monto de la plata que te dan, ¿no? Porque si vos te dan una beca que puedas sostenerte, alquilar tu casa y vivir... Bueno, sí, obviamente tenés que tener el doctorado hecho en un año. Pero estas becas son becas de estímulo, se llaman, sobre todo. Es para sostener que no dejes el estudio. Claro, que no sea esa la razón por la cual no vayas a estudiar. Y estamos hilvanando todos los temas porque todos los temas de esta sesión tuvieron que ver con una perspectiva de resolver algunos temas puntuales para colectivos, otro para determinadas etapas de la vida, como puede ser el estudio secundario, o universitario, terciario, pero también se aprobó otro proyecto de ley que tiene que ver con la validación de los títulos en el Mercosur, un proyecto de hace varios años, que es un acuerdo entre los países que conforman el Mercosur para que los títulos de grado universitarios puedan valer en igual sentido en cada uno de estos países, ¿no? Que es algo muy importante. Bueno, diputados convirtió en ley, como decías, por unanimidad, 176 votos a favor, el acuerdo sobre el reconocimiento de títulos de grado de educación superior en el Mercosur. Había sido aprobada en el Senado en mayo del 2022. El proyecto tiene como objetivo el reconocimiento entre las partes de los títulos de grado con validez oficial en el país donde fueron obtenidos conforme a su legislación de educación superior. Es una manera también de poder garantizar que vos vayas a estudiar a otro lugar o trabajar a otro país del Mercosur y te paguen por tu título, no te lo validen y no tengas que hacer un examen para demostrar que tenés ese título, ¿no? O para que ese título sea sellado en otros lugares y tengas que tener 80.000 trámites que también tenés que pagar para que te acepten tu título, ¿no? Y como se supone que de esta manera el mercado común lo que hace es organizar mejor estas tareas que permiten que sea más fácil para moverte en la región. Y este tema tuvo un solo orador, que fue Eduardo Valdés, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y bueno, que ponderó en ese momento a Daniel Filmus, que es el autor original de este proyecto. Y aunque parezca muy lejano para los que estamos acá en la Ciudad de Buenos Aires, son proyectos o políticas muy importantes y fundamentales para los países de frontera, las provincias de frontera, quiero decir, perdón, que mantienen esta vinculación permanente. Por ejemplo, Misiones, para Corrientes, para Chaco, son muy importantes este tipo de proyectos porque están
de un lado y del otro de la avenida trabajando, pueden trabajar acá, pueden trabajar allá, y eso no tienen que andar permanentemente revalidando títulos o pagando para hacer trámites engorrosos que muchas veces, como sabemos, llevan tiempo, meses, incluso años para que esto suceda. Mucha burocracia en el medio, por ahí es un requisito que necesitas para un trabajo, lo que fuera, que se te demora por un papel. Exactamente, así que este es un poco el proceso que se fue dando, se aprobó, es importante esta dimensión, así que vamos a repasar. La segunda ley, entonces. La segunda ley, esta es la otra que se había convertido en ley. Perfecto, ya pasamos por el tricosoma 21 síndrome de Down, esta, y nos queda todavía una para el final. Repasemos la votación. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se aprueba el acuerdo sobre el reconocimiento de títulos de grado de educación superior en el Mercosur, celebrado en Montevideo el día 17 de diciembre del 2018. Orden del día número 547. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. ...176 afirmativos, 0 negativos, 0 las abstenciones. Resulta afirmativa. Se comunicará del Poder Ejecutivo Nacional. El momento de la votación, para refrescar solamente esa instancia. Nos quedan todavía varias para repasar. Nos queda la entrada y salida de tropas, todas aquellas que no tuvieron casi ningún debate y solo alguna presentación. Entrada y salida de tropas, ejercicios militares, es el mismo proyecto. También la declaración de monumento natural de el águila arpía. También nos queda para afrontar la extensión de ganancias a los médicos, que fue la otra que se convirtió en ley, y ninguna más, ¿no? No, sí. Y vamos a la pausa entonces, y en un ratito volvemos y repasamos esas 3 últimas votaciones y muchas otras cosas más que tenemos para compartir con ustedes. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. La solución es la siguiente. A la ley hay que hacerle bajar el plazo de 3 años al tradicional de 2, que fue el que siempre rigió en la Argentina, salvo la época de prórroga. Eliminar la obligatoriedad del índice y que las partes acuerden lo que les dé la gana en materia de aumentos. Usar el índice que quieran o ningún índice. Con eso ya estamos. Y lo otro que hay que hacer es estimular fiscalmente. La Argentina necesita inversiones, que necesita generar dólares para generar un crecimiento de mediano y largo plazo, y el sector agroindustrial es fundamental. Me gustaría que se trate rápido. Lo mismo en la ley de máquinas agrícolas para darle mayor componente nacional a la fabricación de maquinaria agrícola. Lo mismo la ley de electromovilidad o de movilidad sustentable. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad.
Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenido. Mira, yo crecí con la política, crecí en un hogar de políticos. Hubo un tiempo de mi vida cuando era niño que tenía a mi abuelo materno, que era diputado, mi tío, que era diputado nacional, se llamaba Ferdinando Pedrini, otro tío Adán era diputado provincial y mi papá era intendente. La miel orgánica del Chaco es líder en exportaciones. Esa no la conozco, ¿y es rica? Sí, sí, riquísima, porque no tiene, la miel que viene en el impenetrable, no tiene, es la única, prácticamente la única miel en Argentina que no tiene restos de agroquímicos. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sabemos, estamos seguras de que las personas trans tienen muchísimas capacidades que nunca han sido miradas o valoradas, y bueno, esta ley justamente viene a esto, a reparar. Ada Elflein fue una periodista argentina que trabajó en un diario muy prestigioso de la época y fue la primera cronista de viajes. Y ella incentivaba a las mujeres a viajar. Entonces armaba grupos de mujeres que viajaban, digamos que viajaban de manera, no es que viajaban con comodidades. Punto Género, lunes, 23 horas. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el noticiero de los barrios populares, de las villas de la ciudad, del conurbano. Vinieron 60 organizaciones que están trabajando con el tema de equinoterapia, por ejemplo, que es una terapia que ayuda muchísimo a chicos con discapacidad, pero que es poco accesible para toda la ciudadanía. En la edición que pasó pudimos becar a un montón para estudiar licenciatura,
en tecnicatura, en periodismo. O sea, como la misión no termina con estas capacitaciones, sino que sigue y el proceso continúa hasta que lograr un título universitario. Mundo Villa, martes, 23 horas. Seguimos aquí en esta tercera edición, ya así como bien de fin de semana, preparándonos para el descanso del sábado y el domingo, bueno, y todas las actividades que tenemos posteriormente. Mañana es el cumpleaños de nuestra productora, Analía, voy a decir bien tu apellido, espero, Ingiro, ella es nuestra productora y le queremos mandar un beso porque hoy está transitando el último día de su cumpleaños, de su año anterior, no vamos a decir cuánto. No digas nada, por favor. No, acá igual no da mala celosos. suerte decir feliz cumpleaños. Mira, yo soy de las que festejan el cumpleaños desde el día del cumpleaños de mi hermana, que son 15 días antes. Así que, mira. 15 días antes ya estoy con mi cumpleaños. Sí, soy muy de cumpleaños. Pero Analía cumple mañana. Hay gente que es fan de festejar su cumpleaños y gente que no. Sí, yo soy del que no y claramente vos festejás. Sí. Vos también te gusta festejar tu cumpleaños, sí. Nos gusta. Bueno, es el caso de nuestra compañera que está... Un saludo grande. Beso. Se lo damos personalmente. Le toca traer torta el lunes, digamos todo. Sí, no las obras, una nueva. No, nueva, 100%, velita nueva, todo nuevo. Todo nuevo. O nosotros también le podemos comprar una. Debería ser así. Así debería ser. Estábamos repasando las leyes, eso no es un regalo para Analía, sino que es, bueno, el trabajo que hacen los diputados para mejorarnos en algún sentido, si son buenas leyes, la calidad de vida de todos nosotros, si son malas, nos la empeoran, nos hacen pésimos, nos la empeoran. Y nos faltaban revisar 3 de las que se habían aprobado el día miércoles, que tienen que ver con... En este caso, ejercicios militares, entrada y salida de tropas. Una actividad que es como formal. Que tiene... Una formalidad que se hace todos los años. Muchas veces no se hace a tiempo y los militares refunfuñan porque a medida que no se van aprobando, algunos dicen que se hacen igual, pero yo sé de muchas veces que no debería hacerse igual. Que se han anulado la participación argentina en determinados ejercicios porque no tenía que estar. Bueno, la Cámara aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que autoriza la entrada de tropas extranjeras y la salida de tropas nacionales del territorio argentino con el objetivo de realizar ejercicios combinados que favorezcan a la capacitación de las Fuerzas Armadas. De acuerdo al texto, se contemplan 8 ejercicios militares, de los cuales 7 corresponden a la Armada Argentina y 1 a la Fuerza Aérea Argentina. El ejército afuera. Pobre, no les toca se viajar. Quedó construyendo casas en Rosario. No, bueno, lo que pasa es que es importante porque es el control civil, digamos, el control democrático de el Estado argentino, en este caso a través del Congreso de la Nación, que sabe fehacientemente cuáles son las acciones que lleva adelante de ejercicios y también de entrada y salida de tropas, sobre todo porque, bueno, nunca sabemos. ¿Quiénes entran, además? Termina viendo hipótesis de conflicto donde uno nunca espera y Argentina tiene muchos recursos naturales y eso está muy en la palestra en los últimos años, sobre todo de los objetivos que tienen los grandes países centrales, ¿no? Entonces, no es menor que sea la representación popular a través del Congreso que habilite, autorice, es un formalismo, obviamente, claro, caso, ¿no? Que siga un poquito que hacen las Fuerzas Armadas. Claro, que tenga esa vigilancia, entre comillas, de las actividades de los militares, porque hay algunas cosas que pueden hacer y un montón que no pueden hacer, pese que, bueno, en estos 40 años de democracia siempre escuchamos algunas voces que intentan reivindicarlas, ¿no? Y en este caso, en el Congreso, hay varias voces que reivindican las peores acciones de los militares. Pero esta tiene que ver con los ejercicios formales que hacen ahora. Estuvieron votando en contra desde el Frente de Izquierda, también planteando justamente su preocupación sobre los recursos naturales y sobre todo con quién se hacen estos ejercicios en conjunto, que muchas veces se hacen con ejércitos muy poderosos, que también tienen una línea a veces política e ideológica que le bajan también a los militares, obviamente, en ese intercambio de ejercicios, no son neutros y que ponen en relación también con quiénes hacemos acuerdos y con quiénes acompañamos
esas discusiones, ¿no? Sí, bueno, es una formalidad, como estaba pensando, como la de permitir la entrada y salida, la salida del presidente de la nación, del país, que este año se hizo por decreto. Exacto. Se tuvo que autoautorizar para poder salir del país porque el Congreso no le sancionaba esa habilitación. Claro, es el mismo tipo de actividad, ¿no? El mismo tipo de permiso que se da en términos de una instancia, un poder, en definitiva controla esos movimientos también para tener, en cierto sentido, un control o un conocimiento de cuáles son las acciones que llevan a mover dentro del Estado al presidente de un lugar al otro, para saber también, no solamente el gasto de los recursos, sino la agenda de tratamiento de temas en ese sentido. No es que el presidente tiene que pedir permiso cada vez que va a salir del país, pero es como esta formalidad para, de alguna manera, poner en evidencia que hay un control de un poder sobre otro. Exactamente. Vamos a repasar, si les parece, el momento de la votación. Como decía bien recién José Di Mauro, no hubo debate en este tema, no hay debate en general. Sí usaron la palabra algunos diputados. El diputado Acef, que es el titular de la Comisión de Defensa, fue el que presentó el proyecto, y después hablaron los diputados del Frente de Izquierda planteando su posición contraria, y no mucha más de esa, digamos, instancia de votación. Y este es el momento en que se vota electrónicamente y se lee el resultado final de la votación de la autorización de ingreso y ejercicios conjuntos, entrada y salida de tropas. Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto de ley por el cual se aprueba la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales. Orden del día número 623. Sírvanse. No, todavía no sírvanse. Terminen de loguearse. Faltan 5. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 161 afirmativos, 5 negativos, 3 las abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. El momento de la votación, aprobación, acompañamiento casi general de este proyecto. Nos quedan 2 todavía para repasar. Tampoco tuvieron debate. Uno fue presentado por la diputada Camaño, ya en esa posición de ser como la voz del ambientalismo. Es de Sartori. Y claro, y lo defendió Camaño. Claro, el proyecto viene de Misiones. Ah, claro. Sí, es de el tema del águila, el monumento nacional como águila arpía. Monumento natural, ¿no? Para poder preservarlo de la depredación que está teniendo, porque son águilas muy grandes. Nos explicaba ayer nuestra especialista en ambiente, Lourdes López, cuando nos comentaba y repasábamos esta votación. Es un ave muy grande, en características de todas las águilas es una de las especies más grandes. Está en la zona más tropical, por eso se encuentra en Argentina, en la zona de Misiones. Coincide con toda la zona de Brasil también, y la zona más de la selva que tiene Perú y que tiene también Ecuador, y Centroamérica. Y como en distintos lugares de la región ya la han declarado como monumento natural, tiene que ver principalmente con resguardarla de la depredación. Pero después lo vamos a ver, si te parece. En Argentina está también en Misiones y en Jujuy. Son los 2 lugares donde hay. En un rato vamos a repasar la votación, porque ya tenemos a nuestro entrevistado del día de hoy. Lo presentamos de esta forma. Le agradecemos al diputado Jorge Vara este ratito, ya final de viernes, digamos, fin de semana casi, por este rato ya, terminando la programación casi, también la semana. Diputado, ¿qué le ha dejado el debate del miércoles y la aprobación tan armónica de muchos de los proyectos? Sí, le escucho un poquito bajo, pero respecto del debate del miércoles, específicamente, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué le dejó el debate, no? Porque fue muy armónica la sesión en definitiva, y se aprobaron proyectos, aprobaron todos los proyectos, y en su gran mayoría fueron acompañados por todas las fuerzas.
No, bien, bien. Me parece que era importante avanzar en una serie de cuestiones. Sigo opinando que por ahí los temas más importantes no los estamos abordando. Lo que pasa es que se abordan los temas que tenemos consenso y por ahí lo más importante donde tenemos alguna diferencia y nos está costando lograr eso, ¿no? Me estoy refiriendo al tema de alquileres, créditos UBA para financiamiento de vivienda. No, son de los temas que están costando un poquito más, ¿no? ¿Qué tal? Y que la gente tiene mucha expectativa sobre esos temas porque son parte de su día a día, ¿no es cierto? Tenemos un pequeño delay, diputado, así que por ahí lo interrumpimos en algún momento, pero no es porque no queremos seguir escuchándolo, sino porque hay veces que llega con un pequeño tiempo de diferido y por ahí lo interrumpimos. Respecto al debate de lavado de activos, nosotros comentaba mi compañera Débora hace un rato que la idea de Juntos por el Cambio trabajaron fuertemente para votar de manera unificada, rechazando la iniciativa en su gran mayoría. En ese momento de la sesión hubo articulación entre los distintos bloques. ¿Cómo se gestó ese proceso en definitiva? ¿Qué pudo conocer de cómo se organizó? Para que la gente, para aclarar a la gente, hubieron dos dictámenes, uno de mayoría y de minoría. Nuestro bloque, junto con el ARI y algunos diputados más, que sostuvieron el de minoría, y entonces obviamente fuimos... Se congeló la imagen, te dije que estaba medio dificultoso. La mayoría, como dice el reglamento, ¿no? Por supuesto. Pero también hay que aclarar que no hay grandes diferencias. Es decir, la cuestión de fondo, inclusive una reformulación de la UIF en ambos proyectos, mayoría y minoría, prácticamente casi coincidían, ¿no? Había un par de diferencias, pero la mayor diferencia, 2 o 3 diferencias, la más importante era la forma de nombrar a las autoridades de ese organismo, que siempre es por concurso, pero en un concurso lo sustancia el ministro de Economía y en otra nosotros planteamos un órgano colegiado. Que me parece que es muy importante que las autoridades, por la sensibilidad de los tratamientos que le corresponden a ese organismo y de las cuestiones que le corresponden actuar, nos parecía que un órgano colegiado y evitar inclusive algunas arbitrariedades o exceso de poder de quien le toca gobernar. Eso, y no porque no confiemos en el actual ministro, lo que tenga que instrumentar o el ministro que fuera a seguir, sino que me parece que un órgano colegiado le da más transparencia. Y esa era la principal diferencia que teníamos nosotros, pero en el fondo, para que la gente le quede claro, había una coincidencia de avanzar con esta cuestión, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Débora Brieta lo saluda. Habló de los proyectos más importantes que están pendientes, pero no me mencionó la ley de agroindustria. ¿Qué está pasando con esa iniciativa? Que en este caso depende, por ahí para el que no sabe, que no se está viendo, la Comisión de Agricultura está presidida por Ricardo Burjaile, del bloque radical que usted integra también. Sí, se está conversando. Se está conversando, no es algo cerrado, para nada, ni siquiera en espera, porque se está avanzando. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo la semana que viene probablemente, y a partir de ahí, bueno, a ver cómo sigue el proceso. Yo eso ya no manejo, pero sí los acuerdos básicos. De hecho... venimos conversando. Me parece que ese es un tema que podríamos llegar a un consenso. Yo no creo que con esa norma va a lograrse los efectos que el proyecto presentado dice. Es decir, en sus fundamentaciones se propone objetivos a lograr a partir de ahí. En el incremento de exportación, en el incremento de empleo, etcétera, me parece que esos números no van a ser así. Pero bueno, es una diferencia de apreciación. De todas maneras, es una ley que no tiene ningún tipo de amenaza o perjuicio. Y algunos beneficios que nosotros los reconocemos. Además, una ley que, si bien la presenta el oficialismo, salió de
ya de un consenso de entidades, etcétera, etcétera. En general creo que es una ley que beneficia más a la agroindustria que a la producción primaria, que a los productores primarios. Es como que beneficia más a la industria que al campo en sí mismo. Y ahí venían algunos planteos, pero creo que tenemos algunas dificultades para seguir al diputado, se corta la señal. Bueno, no siempre estamos en condiciones de poder seguir conversando porque va y viene. No sé si, sí, diputado, se cortó un poco. No sé si me escucha, pero se fue la señal. Sí, ahí... El tema es que estoy con el dispositivo, con el celular, y el celular... es más difícil la señal. Bueno, intentamos una... Sí, a esta hora... Intentamos una pregunta más de acá de mi compañero y colega José Di Mauro. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda, si me está escuchando. Bien, bien. Bien. No, otro de los temas que está ahí pendiente, que siempre ha generado mucha expectativa, en el cual usted ha tenido especial participación, es la cuestión de humedales, que bueno, finalmente se llegó a un dictamen, pero a ver, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué es lo que vislumbra que va a pasar? ¿Va a llegar al recinto en algún momento? ¿Qué es lo que cree que va a pasar? Sí, hay un dictamen de mayoría y uno de minoría. El de mayoría es el proyecto que presentado por nosotros, pero no estaba previsto tratar. Es decir, eso debería plantearse para la próxima reunión, bueno, con tiempo, pero de golpe... lo que el reglamento dice que justifica el tratamiento, el apartamiento del reglamento para tratar temas que no estaban previstos solamente en medidas de urgencia. Y las fundamentaciones que dieron quienes propusieron tratarlo, para mí no son urgencias. Así que esto es un tema que se viene discutiendo mucho antes que yo fuera diputado, ya hace como 10 años, y no es un tema de urgencia. Además, no podemos decir que no haya norma para tratar la cuestión. Se trató de pasar de urgencia a algo que no era tal, y ese tipo de cuestiones nosotros no la vamos a habilitar, pero ya hay un dictamen de mayoría y deberíamos tratarlo, pero trátenlo oportunamente entre los presidentes de bloque y por supuesto en la labor parlamentaria para incluirla en el orden del día, y la inclusión fundamental que el oficialismo lo haga, ¿no? Pero no este planteo como salió el miércoles, ¿no? De esa manera no. ¿No le parece que...? Además con mucha ausencia de todos lados. Sí. Mucha ausencia de todos lados, de todos los bloques. Y eso tiene que ver principalmente con la campaña electoral, ¿no? Con el proceso que se da en cada uno de los territorios. Sí, pero es cuestión de plantearlo, bueno, trabajar sobre la cuestión, pues yo no creo que no pueda haber. Lo que me parece que no va a haber sesiones, seguramente las próximas 2 semanas hay muchas elecciones. No es el caso nuestro, la nuestra va en junio, pero es probable que pasado mayo tengamos de nuevo una sesión, y bueno, con tiempo como para discutir como corresponde el tema, ¿no? Es un tema muy sensible y muy importante que afecta a muchas provincias de la Argentina, y puede afectar mucho inclusive el funcionamiento de la economía. Entonces me parece que debe ser... Se pierde ahí la señal, entonces... No sacado entre gallo y medianoche, ¿no? Como decimos en el campo. Gracias, diputado. Tenemos algunas dificultades con la señal, no queremos tampoco que sea difícil poder escucharlo, así que le agradecemos este rato y la predisposición para compartir con nosotros su reflexión. Bueno, ojalá la semana que viene lo podamos ver y conversar con mayor tranquilidad. Perfecto. La semana que viene vamos a estar allá por Buenos Aires, a partir del lunes a la tarde, así hasta el jueves. Difícil. Le mandamos un saludo a la distancia al pobre diputado que estaba intentando saludarnos, pero las telecomunicaciones nos juegan una pésima
pasada jornada este día de hoy, ¿no? Pero nos damos por saludados. Dos cosas importantes dijo. Sí. La semana que viene puede que se reúna la Comisión de Agricultura, Industria y también Presupuesto, por lo menos la de Agricultura e Industria, que están discutiendo este proyecto que tanto te interesa, que le preguntaba. Como si tuviera campo yo, además. No, te interesa saber qué pasa, no te gustan las cuentas pendientes en el Congreso. Exacto. No te gustan los temas sin terminar. Tachando. No te gusta que queden pendientes. Exacto. Y viene el lunes, así que es muy probable que esto suceda. Claro, es un proyecto que se está debatiendo en el Congreso desde fines de 2021 cuando lo presentaron, y durante ese año y medio se estuvo trabajando, a pesar de que, bueno, siempre nos quejamos de que no avanzaba no tiene nunca. dictamen. Pasó 2 periodos extraordinarios siendo incluido y no tratado. En el decreto presidencial, y en ninguna de las 2 ocasiones se perdió estado parlamentario, se volvió a presentar ya con las modificaciones hechas para acelerar un poco el asunto, pero todavía no avanza. Todavía no avanza, pero puede ser que haya sesiones de comisión la semana próxima. La única que está convocada es la de juicio político, que va a ser el martes, y ahora en un ratito vamos a hablar también de eso, lo que nos queda del programa, y también algo que anticipó ahí, ¿no? Que es probable que sea uno de los proyectos que pueda discutirse en mayo. También, insiste, bueno, es difícil mayo, pero ya salieron el día miércoles de la reunión de labor parlamentaria muchos jefes de bloque diciendo que habían mirado por lo menos el almanaque y marcado el 17 de mayo como día posible para una sesión que está equidistante de las elecciones en los distintos territorios. Sí, hay creo que 2 fines de semana con elecciones, 2 super domingos. Hay un fin de semana que está el 1 de mayo, o sea que eso no lo cuenten. Después tenés el 7 y el 14, justamente, elecciones. Y después, o sea, siguiendo el modus operandi de esta semana, claro, en las semanas posteriores a las elecciones es cuando se va a buscar sesionar. Hay que recordar que el 25 de mayo es feriado por el 25 de mayo, Día del Gobierno Patrio, y es feriado largo, 25, 26, 27, 28, 4 días. Qué linda noticia me estás dando. Sí, y el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, también es feriado el día lunes. Exactamente. Entonces ya mayo tiene 2 semanas acortadas. Cuando son cortas, es más difícil que los diputados puedan en el llegar. Senado, olvídate. No vamos a tener sesión, tachame mayo, porque otro mes sin sesionar. Y es más difícil mover a los senadores. Históricamente ha sido mucho más difícil mover a los senadores, por más que se ha rejuvenecido y mucho el Senado de la Nación, por suerte, en los últimos 10 años, por lo menos. Hablábamos de los proyectos antes de conectar con el diputado Vara, que nos anticipó estas 2 importantes noticias. Puede ser que la semana que viene haya convocatoria. Por lo menos los han convocado, los han llamado que estén en la zona, a los diputados de la Comisión de Agricultura, y la posibilidad de una sesión el 17 de mayo, afirmando esta información que circuló el miércoles. Y sí, recordemos que es un proyecto que originalmente tenía 15 artículos, después de todas las reformas que le hicieron, aceptando todas las sugerencias que había habido, tiene 22 artículos ahora, ese proyecto de agroindustria, que tiene un nombre mucho más largo, que cambió de nombre varias veces, pero para nosotros siempre va a seguir siendo agroindustria o agrobiindustria, que no es como se llama, pero bueno, lo vamos a seguir llamando así, y que bueno, finalmente cuando en ese plenario de comisiones que se realizó hace ya más de un mes, y donde se habían anunciado las modificaciones, las leyó en ese momento el titular de Industria, Casareto, a su derecha estaba Ricardo Burjagli, asintiendo como que estaban absolutamente de acuerdo, y después cuando terminó dijo, bueno, estos son los temas, como muchos pusieron algunos reparos en una reunión donde no estaban todos los integrantes del plenario, no tenía quórum, pero en informativa no hacía falta quórum, y el presidente de Industria dijo, bueno, tengan en cuenta, hagan todas las sugerencias que quieran, pero tengan en cuenta que cualquier sugerencia que vaya a haber que introducir esto va a ralentizar más todavía este proyecto. Entonces tratemos de aprobar esto es lo que se pudo alcanzar durante este año y medio, y después vemos en todo caso. ¿La mejor ley o la ley posible? La ley posible. Bueno, todo indica que con Pablo Torello a la cabeza se va a presentar un dictamen de minoría. ¿Para qué? Para plantear lo que ya vienen pidiendo, que ya sabemos que el oficialismo no le va a conceder, que
que es que se establezca una baja en las retenciones. ¿Y qué rol va a cumplir ahí el radicalismo? Porque este proyecto está siendo discutido principalmente con Ricardo Burchell y con el diputado Vara. Esperemos que no pase lo que pasó el otro día con la ley de lavado de activos, pero porque lo que por ahí será en nombre de todo el interbloque, en nombre del radicalismo. Ellos no quieren bloquear este proyecto de ley porque, como recién nos decía Vara, no es que juegan contra el sector ni mucho menos, sino que busca fomentar las inversiones. Dicen que los objetivos por ahí son más ambiciosos, son muy ambiciosos. Y que impactas principalmente en el sector industrial. Claro, que lo que hace es comprarle a los pequeños productores o a los medianos, porque bueno, pequeños hay pocos que le vendan a las grandes industrias, sino captar la cosecha, procesarla, incorporarle valor agregado y exportar producción con valor agregado. Esa es la mecánica de la idea de ese proyecto. Exactamente. No es que Juntos por el Cambio va a intentar bloquear ni mucho menos esta iniciativa, pero obviamente van a aprovechar la ocasión para insistir con esto diferenciarse de la baja de las retenciones. Pero no es que Torello quiere bloquear este proyecto, ni mucho menos, no va a jugar en contra Pero puede pasar lo mismo que con lavado de activos, que haya 120 votos. No la veo tan así, porque 111. acá la excusa era queremos darle autonomía real a un organismo, en este caso es bajar o no las redes. No lo Puede ser veo. que pueden votar en general y en particular por Claro, ahí por ahí hacer tratar de algún planteo en incorporar particular, modificaciones. sí, pero, o sea, el proyecto el día que se lleve al recinto se va a aprobar, imagino. Ay, no pondría tanto las manos en el fuego. ¿Te acordás que el lunes pasado decíamos sí, va a salir ley consensuada? Y el martes empezó a pudrir todo y el miércoles no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, pero puede pasar. Es un proyecto que va por la positiva, digamos. No creo que Juntos por el Cambio quiera quedar como que bloquea un proyecto que fomenta inversiones, ¿no? Eso es lo que yo interpreto. Vamos a ver cómo se va desarrollando el año legislativo y el año electoral. Eso es clave para entender cómo van a jugar cada una de sus fichas los diputados y diputadas de los diferentes bloques, si pueden mostrarse separados, quién tiene mayor o menor costo en eso, y las interpretaciones que hacen, que muchas veces son interpretaciones políticas, que no tienen el reflejo en después lo que sucede con la ciudadanía, ¿no? Exactamente, sí. Yo imagino que Torello y demás le quieren hablar a su electorado y demás. No nos olvidemos que durante el gobierno de Cambiemos se quitaron las retenciones, después se volvieron a poner. Digo, no es un tema tan sencillo. Cuando estás en la oposición es más fácil plantearlo que cuando llegas al gobierno. Vamos a retomar el recorrido por las leyes aprobadas el día miércoles. Estamos con el proyecto que tiene que ver justamente con esto que avisabas vos, José y Mauro, del proyecto de Sartori. La declaración de monumento natural a la especie de Aguilarpía, que fue presentada por, como decíamos, por el misionero Daniel Sartori y avalada en el recinto por Graciela Camaño. Lo defendió muy bien Graciela Camaño. Ella dijo, por ejemplo, que unas 200 águilas arpía son asesinadas a balazos cada año y por eso acompaño con tanto fervor este proyecto. Lo dijo Graciela Camaño, que se ha convertido en una abanderada de la cuestión medioambiental. Sí. Reclamó también en ese contexto, no cuando habló ahí, sino en algún momento anterior, respecto a la epidemia del dengue y las consecuencias que tienen no aprobar, por ejemplo, la ley de humedales, ¿no? Respecto, por ejemplo, al impacto del dengue y otras discusiones que se trajeron, otros temas vinculados a la afectación de la salud, principalmente por la relación zoonótica, ¿no? La relación con los animales, la situación de la gripe aviar, la destrucción también de los huevos y de la matanza de aves porque pueden transmitir la gripe aviar, y la necesidad también, que lo planteó el diputado Vilca, de declarar la emergencia por la situación del dengue, que no afecta de manera igual a todas las provincias, y que Camaño linkeó inmediatamente diciendo, bueno, si aprobáramos una ley de humedales, por ahí esto permitiría tener una planificación un poco más ordenada, porque tendríamos mínimamente un registro de cuántos humedales hay en la Argentina, qué le decimos humedal y cómo trabajar y tratar en ese sentido. Ahora, el diputado Vara no dejó muchas expectativas de que se vaya a tocar. Él está dispuesto a discutirlo, dice. Sí, pero... Son proyectos distintos. No es un tema que vaya a ser priorizado en este momento, que se están tratando de llevar al recinto temas que sean menos rígidos. Repasemos lo que decía la diputada Camaño al presentar la iniciativa de declarar monumento natural al águila arpía, que principalmente se encuentra, como nos contaba José Di Mauro, en las provincias de Misiones y de Jujuy. Voy a tratar de convencerlos. Primero, decir que el proyecto no es mío, el proyecto es de autoría
del diputado Diego Sartori de la provincia de Misiones, provincia que debemos contemplar como una de las más importantes en materia de cuidado del ambiente. En el día de hoy casualmente leía una noticia, querido Diego, que están haciendo los concursos en el Consejo de la Magistratura porque la provincia de Misiones ha dictado una norma por la cual tiene justicia ambiental. ¿De qué estamos hablando, señora presidenta? Estamos hablando de un ave que tiene un nombre feo, águila arpía. Seguramente mañana en los medios de comunicación, tal como dijeron algunos diputados y charlábamos acá con el colega expert, no va a faltar quien desde la ciudad de Buenos Aires y desde un micrófono ampuloso nos critique por haber votado esta protección para esta especie. Estamos hablando de la protección de una especie. Águila arpía con H y sin H. Águila arpía que se llama también águila mayor o águila coronada. Es el ave distintiva y que representa a Panamá. Es el águila más grande del neotrópico y la más poderosa a nivel mundial. Su población, señora presidenta, está en declive. Está catalogada como una especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y no solo disminuye, señora presidenta, por la confusión que hay respecto a cómo se alimenta, y entonces a la pobre águila arpía la hacen responsable de depredación ganadera, cuando ella solo se alimenta con vertebrados que habitan las 100 especies de vertebrados que habitan las zonas arbóreas. También e inexplicablemente la matan porque la ven grande. Estudios realizados por quienes se abocan a las posibilidades de conservarla nos hablan de que el 80% de cazadores de esta especie que las matan a tiro lo hacen nada más que porque es grande, nada más que porque quieren tener el trofeo cerca, mirar el tamaño desde cerca. También es cierto, señora presidenta, y esto no nos tenemos que hacer los sonsos, que tiene que ver con la deforestación, con el desastre ambiental que producimos en nuestros bosques. Más o menos unas 200 águilas arpías son eliminadas a balazo cada año. Y por eso, señora presidenta, acompaño con tanto fervor el proyecto presentado por el diputado Sartori y que espero que lo acompañemos con convencimiento, porque estamos dando un paso más hacia trabajar en orden a conservar la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, el momento donde Camaño convenció a todo el mundo, evidentemente, porque lo acompañaron, ¿no? Fue uno de los últimos proyectos, ella lo dijo ahí también, explicando algo que después Sartori saludó con mucho agradecimiento, dando cuenta de lo que significa la empatía, ¿no? Y la importancia de resguardar a las especies, sobre todo afectadas por la depredación, porque son parte del equilibrio ambiental y además porque tenemos que ser respetuosos con los otros seres vivos y no lo estamos siendo, y hay que hacer una ley que preserve a un animal, a un pájaro, en este caso un águila, para que no desaparezca su especie, ¿no? Y él le dijo, bueno, en esta jungla de cemento, que tenga la sensibilidad de presentar el proyecto, bueno, un poco de flores ahí obviamente la diputada, pero tratando de dar cuenta de que no es solamente contribuir en el cuidado de nuestro hogar, de nuestra casa, de las plantas de nuestro alrededor, sino tener una conciencia de que el accionar de la humanidad afecta directamente a las especies. Y que a la vez nos vuelve a afectar a nosotros. Digo, si no lo hace por empatía, como decías antes, lo hace por lo menos para preservar a la especie humana, no lo sé. Pero en general Camaño, cuando habla del medio ambiente, me termina convenciendo. ¿Te acordás la vez que nos dijo que nos quedan 10 años para empezar a revertir? Sí. Que era con la ley de humedales? Ahí ya me convenció, dejemos de tratar todo lo demás y pongámonos con medio ambiente, porque es un tema que acá en el Congreso
está está subestimado. empezando a tratar, pero exactamente, es un tema. Con las urgencias que hay en la Argentina, ya sabemos. Sí, pero en el mundo entero pasa eso, porque los lugares donde no hay urgencias, que no existe, Claro, tal cual, todos tienen sus urgencias. Hay un impacto ambiental que es muy complejo de revertir si no hay políticas de Estado concretas y reales, ¿no? Si no hay, por ejemplo, una vigilancia sobre la forma de producción. Exacto. Explicaban la otra vez también que en Formosa, nos explicó el diputado Fernández Patri, están por inaugurar una empresa, una planta de biofertilizante. Argentina tiene producción muy amateur de biofertilizantes y los principales fertilizantes vienen de Ucrania. Como sabemos, la crisis que hubo muy fuertemente al principio de la guerra, el año anterior, tuvo que ver con que no había fertilizantes para justamente exportar y producir la materia agropecuaria. Así que también se habla de la necesidad de avanzar con ese tema. Tenemos otra invitada para el día de hoy y la presentamos de esta manera. Diputada María Rosa Martínez, del Frente de Todos, de la provincia de Buenos Aires, le agradecemos este rato. ¿Cómo anda, diputada? Muchas gracias por cerrar la semana con nosotros. Muchas gracias a vos, Amanda, a todos ustedes que trabajan intensamente allí. Yo estoy con problemas de conexión, con problemas de luz, así complicado. No vamos a prender una vela, pero simbólicamente lo haremos. Entonces voy a empezar por lo que quería hacer al final. Estuvimos repasando la sesión, pero también hubo en el día de ayer una jornada sobre tareas de cuidado, ¿no? Para revitalizar el impulso de tratamiento de proyecto y sobre todo poner sobre la escena el impacto en la economía que tienen las tareas de cuidado. ¿De qué se trató este encuentro y en qué se enmarca también el debate respecto a los cuidados? Bueno, realmente fue una reunión excelente, con alrededor de 200 compañeras sindicalistas. Ayer nos tocó una informativa con sindicatos y alguna organización cooperativa. Para mí fue muy impactante el análisis que hacen las organizaciones gremiales sobre la importancia de trabajar con el tema de licencias, pero también de reconocer y remunerar el trabajo comunitario. Me parece que ahí se ha generado una solidaridad enorme. Se enmarca la informativa de ayer en una serie de foros que estamos haciendo a partir de la llegada al Congreso del proyecto de ley del Ejecutivo Cuidado en Igualdad, que incluye reconocimiento, que incluye una propuesta interesante sobre el tema de licencias, pero que también incluye tareas de cuidado comunitario y las tareas de cuidado que llevan adelante educadoras ambientales, promotoras de derechos, cocineras, domiciliarias, trabajadoras en casas particulares. O sea, es un proyecto muy amplio. Ahí se congeló la imagen. Ya estamos teniendo algunos problemas de conectividad. No sé si la podemos recuperar la diputada, pero nos advirtió por lo menos que teníamos estos problemas. Sin ninguna duda tiene importancia que... Sí. No, sí, te escuchamos, María Rosa. Se había congelado un minutito la imagen y nos estabas contando de este encuentro. Que se enmarca dentro de una serie de foros. Arrancamos por las áreas del Estado, seguimos por las organizaciones sindicales. La próxima va a ser el 4 de mayo con organizaciones comunitarias y cooperativas y también ONGs. Estamos invitando a organizaciones que trabajan con la temática de género y finalmente vamos a tener un foro con algunas académicas, expertas en los temas que han contribuido inclusive en la elaboración del proyecto de ley, porque bueno, hay que compatibilizar. Nosotros tenemos en la Cámara de Diputados cerca de 30 proyectos vinculados a licencias, desde el Frente de Todos y de la oposición, y también alrededor de 10 proyectos vinculados a cuidados comunitarios. Así que vamos a escuchar, creo que es muy valioso. Bueno, sí, ojalá se pueda seguir escuchando. La diputada recordaba estos encuentros que se dieron. Fue
en la sala del anexo C, que se reunieron, pudimos ver algunas fotos, después de la sesión, justamente el día siguiente, vienen desarrollando varios de estos encuentros, de estos foros que se impulsaron para poner sobre el debate, en el tapete del debate, el impacto que tiene en la economía, no solo doméstica, sino nacional, en el Producto Bruto Interno, las tareas de cuidado. Todo ese tiempo, todo ese dinero que no se paga muchas veces y que supone justamente el cuidado de las personas cuando están enfermas, el cuidado de las infancias, el cuidado de las personas mayores, pero también todo lo que garantiza las tareas del hogar para que quienes salen a trabajar puedan volver a su casa y estar en condiciones de dignidad también, ¿no? En definitiva, que puedan tener la comida, que tengan la ropa limpia, que tengan la cama hecha. Ahora, ¿qué pasó con ese proyecto? Porque había sido una de las iniciativas que en un 1 de marzo, ya no me acuerdo si fue el anterior, lo había presentado el presidente Alberto Fernández, pero después el tema quedó en el olvido. Cambiaron los ministros, se fueron los 2 ministros que lo impulsaban, estaba impulsado por la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad en su momento, Lili Gómez Alcorte, por el entonces ministro de Trabajo, Moroni. Cuando ellos dejan la cartera, las diputadas retoman igual el debate porque, como bien explicaba María Rosa Martínez, hay 30 proyectos. Claro, me llamó la atención eso. Pensé que se iba a aglutinar todo en el proyecto del Ejecutivo y que se iban a avanzar. Y porque viste que hay proyectos que tienen que ver con modificar las licencias, por un lado, y otras que buscan reconocer los trabajos comunitarios. Claro, son dos temas aparte. Diferentes. Tenés razón, lo de reconocer esas tareas aparte, tenés razón. Pero era un tema que parecía que se iba a tratar y después quedó medio en el olvido. Y me parece que por eso las diputadas retoman un poco con esa excusa el debate, porque, bueno, si nos remontamos a la historia del movimiento de mujeres argentino, esta discusión sobre las tareas de cuidado es histórica, pero sobre todo con la recuperación democrática vienen impulsándose hace muchos años, ¿no? Y hay un pequeño reconocimiento en las moratorias, es que si sos mujer te van reconociendo por cantidad de hijos un año para que puedas jubilarte. Un breve reconocimiento a las tareas del cuidado se ve en ese sentido. Claro, esa es una política justamente que impulsa la ANSES a través de una resolución. A ver si conectamos nuevamente. María Rosa, ¿nos escuchás? ¿Estás por ahí? ¿Podés vernos? Sí. Mira las plantas. Perfecto. Sí, hermosa tu escalera de fondo con esas plantas divinas. Bueno, espero que podamos seguir conversando, pero está muy complicada mi casa, parece el cono. Solo una pregunta más, esto nos quedó claro. Bueno, van a continuar con un nuevo encuentro. ¿Ya tienen previsto para cuándo o tienen que todavía compatibilizar agendas con quienes sean invitados y con la agenda electoral, que es lo más difícil que hay que afrontar en este año? Va a ser el 4 de mayo a las 11 horas. Perfecto. Esperemos llegar bien en esa fecha. Ya estamos convocando organizaciones. Excelente, ya lo tomamos en cuenta. Entonces, acá mis colegas te quieren preguntar sobre la sesión, tus reflexiones al respecto. No, yo podía preguntar por otro tema, por juicio político, que me recordabas esto que fuiste una de las impulsoras del juicio por los manejos o desmanejos de lo que es la obra social de los trabajadores de la justicia. ¿Cómo viste la sesión de esta semana? Es más, ella preguntó. Claro, bueno, ¿qué conclusión se lleva de todo el encuentro? Bueno, mira, hay un hilo de Twitter de la diputada Vanessa Siley que me parece muy valioso, frente a un comunicado del diario Clarín que dice que no encontramos ninguna prueba. Ese hilo, toma las partes que Clarín dice que no encontramos prueba y que es el informe de Marchi, que fue separado ayer de su cargo como secretario administrativo. Bueno, los Supremos se ve que consideraron que el informe había sido demasiado veraz. Los desmanejos en la obra social no solamente tienen pruebas, antecedentes, denuncias y causas judiciales, sino que los testimonios ratificaron plenamente esto, plenamente. No había presupuesto, no había software de gestión, los balances no eran firmados y presentados en el Consejo Profesional. Los contadores contratados para los balances siempre cambiaban y eran contratados para hacer el balance y firmarlo. Realmente una serie de irregularidades enormes. Mira, ni un kiosco se maneja como se maneja la obra social del Poder Judicial de la Nación. Y después los testimonios de las trabajadoras, que fueron apenas 2, en la próxima sesión del martes va a haber más testimonios. Están citados los Supremos, vamos a ver qué pasa con eso.
no asistió a la sesión el director médico. La vacancia en los cargos, claro, el doctor Tonón. La vacancia en los cargos importantes, que además la misma acordada de la Corte había definido que hacían al trabajo en equipo, generaba, por supuesto, mucha incertidumbre acerca de cuáles eran las cosas que se iban a cubrir desde la obra social del Poder Judicial de la Nación y cuáles no. Había prestaciones con cirugías programadas que cuando llegaba el momento no aparecían las prótesis, por ejemplo. Bueno, yo digo, es muy importante seguir el juicio político porque los medios y el partido judicial se ocupan de desmerecer la acción de esta Cámara, que lo que tiene es una labor acusatoria y de generar prueba para que esa acusación esté fundada. Y como tergiversan permanentemente la información, bueno, es difícil que nuestro pueblo se entere. Es importante. Pero realmente No, digo, sí, que fue muy importante también el aporte de la contadora, de la médica Interlandi, que es la que hizo la auditoría, porque contaba algo respecto, por ejemplo, tan básico como que no se podía seguir el vencimiento de los medicamentos, que había medicamentos, no se sabía cuáles están vencidos, cuáles no están vencidos, y si había o no había medicamentos, algo que es muy básico también para cosas muy simples, ¿no? Ya no una cirugía, que bueno, puede ser que sea complicado importar algún producto, pero incluso algo tan básico como un medicamento no tienen ni registro de cuándo estaban vencidos y cuándo no. Sí, realmente resulta sorprendente cómo una institución como la Corte Suprema de Justicia no utilizara ningún medio digital para llevar control de absolutamente nada. Ni de la gestión administrativa, ni de la gestión... Ay, se está cortando de nuevo, justamente en el momento donde estábamos repasando lo de la Corte Suprema de Justicia. No se puede saber todavía, por lo menos hasta el momento, no hay un número concreto de cuánta plata, cuánto dinero es el que no se pudo, bueno, el que se malversó, que no se sabe cuánta plata circulaba por la obra social. 100.000 afiliados tiene, de los cuales la mitad son aportantes y la otra mitad son además o jubilados o partes de las familias de los trabajadores judiciales. Mucha gente. Sí, ahora la próxima reunión de la comisión se va a dedicar a este tema. Es interesante saber si ahí van a dar por concluido esta cuestión y van a pasar al tema de coparticipación, supongo. Lo que dijeron en la última reunión era que por lo menos quedaban dos de este. Es un tema, dos temas. Me parece que es el tema más complejo, pero también menos, si se quiere, político, digo. Era grave las conclusiones que iba a decir. Despojado de ideología. Exactamente. De hecho, hubo una señal ayer con el eso iba a decir, de Marchi, que tuvo su repercusión en la Corte, más allá de que el juicio ya sabemos que no va a llegar a buen puerto, por lo menos con la conformación actual del Congreso, que como decía la diputada, tan en la nada no era todo lo que se planteó, porque una persona que trabajaba desde hace muchísimos años en la Corte... Héctor Marchis, él era hasta ayer el administrador de la Corte Suprema de Justicia, no de la obra social, era el que se encargaba, bueno, de comprar las computadoras, de pagar los sueldos, de hacer los contratos para las personas nuevas que se contrataban, de garantizar que se compren, por ejemplo, la tinta para las impresoras, cosas tan básicas como esa, como la administración de los salarios, ¿no? Que es algo muy importante. Viene discutiendo fuertemente con la Corte Suprema porque tiene una denuncia contra Elisa Carrió, que fue, bueno, muchas veces denunciado por Elisa Carrió por corrupción, por enriquecimiento ilícito. Exacto. Todos esos procesos penales fueron desestimados, fue absuelto, de hecho fue sobreseído, no hay forma de comprobar o que esas acusaciones sean ciertas, por lo menos en esas instancias judiciales, y tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia este tema. Sí, y justamente este es uno de los temas que tiene uno de los pedidos de juicio político de la coalición cívica. Exactamente, este tema es uno de los argumentos de la coalición cívica para enjuiciar, pedir el juicio político a Lorenzetti desde el 2017. Exactamente, es el tema que cierra la grieta, si se quieren, los manejos de la obra social. Lo que sucedió ahora es que Marchi fue citado por la Comisión de Juicio Político, seguramente va a venir en algún momento, pero además salió, bueno, con una serie de comunicaciones que se dieron y acordadas que se dieron de los miembros de la Corte Suprema, en este caso Lorenzetti, respondiéndole a los otros tres, dio a conocer que hay otros informes que no son la auditoría que vinieron a
contar, a responder los testigos esta semana, que hay otros 2 informes que la Corte Suprema no está haciendo públicos. Ya los informes que conocimos son bastante flojos de papeles, no tiene conclusiones, Capaz que es quiere raro. decir que son mejores o no, los que no se dan a conocer. No sé, lo que sí, este único informe no tuvo conclusiones ni sugerencias para mejorar nada. Como dijo, esto es todo medio un desastre y eso es lo que dijo, ¿no? No aportó más información. Y ahora la respuesta de la Corte Suprema fue desplazarlo, degradarlo y desplazarlo. Y una de las ausencias de esta semana fue la de Aldo Tonón, que es el director médico de la obra que renunció social. hace 2 semanas atrás. Y justamente su vuelta a convocarlo fue apoyada por la coalición cívica. Sí. También. Ahí, bueno, le agradecemos a la diputada Martínez que nos... La perdimos. La perdimos en la internet, en el ciberespacio, pero le agradecemos el rato y además la posibilidad de traer este tema que es por lo menos lo convocante para la semana que viene. Quedó en el multiverso. Quedó en el multiverso, sí. Pero esperemos que no se haya quedado sin luz. No, viste que decía que andaba con problemas de luz o en y de un multiverso conexión. sin luz y en otro con luz, ¿no? Es lo que te permite el multiverso. Así que solo nos queda decir cómo se aprobó el proyecto de ganancia para los médicos, exceptuar a los médicos de pagar ganancias por las guardias, porque acá se había aprobado sobre la 4ª guardia y se liberalizó eso. Exactamente, se hizo una modificación, el Senado, la única sesión que tuvimos en lo que va del año, porque el texto original planteaba que sea a partir de la 4ª guardia. Lo que hace esta iniciativa es lo siguiente. Con 156 votos afirmativos, se aprobó el proyecto que establece las exenciones en el impuesto a ganancias para profesionales y auxiliares que excedan 4 guardias mensuales. Esto es lo que se suprimió justamente en el Senado de emergencias. Lo que se suprimió es que a partir de la guardia 0, 1, sí, ya todas las guardias exactamente. no van a pagar ganancias. Sobre Porque la otra plata pagarán, pero sobre las guardias no. Exactamente, porque esto que busca que no se desincentive que los médicos hagan guardia. Bueno, justo ahí está. Ahí está, rápidamente. El proyecto se trató sobre tablas luego que el diputado Daniel Goyán pidiera un apartamiento de reglamento que tuvo 170 votos al favor y 1 en contra para que fuera tratado en la sesión. Y eso se votó al final. Antes de terminar la sesión, como se había aprobado su incorporación sobre tablas, se pudo aprobar y se convirtió en ley entonces esta excepción de pago de ganancias de las guardias de los médicos. Ya nos dijo la diputada Chala que ella presentó un proyecto inmediatamente después para que todo el personal médico sea exceptuado de ganancias. Veremos cómo le va con ese proyecto, pero no es lo que se aprobó. Gracias, José Di Mauro, por este rato, por quedarte con nosotras a merendar. Que tengas buen fin de semana. Igualmente, gracias. Nos vemos en cualquier momento. Débora, vos te veo el lunes. Hasta el lunes. Descansá, y saludos a Analía que festeje. Saludos a Analía, nuestra productora ejecutiva, que festeje y que celebre muy bien la ya del cumpleaños. Nos vemos en otro momento aquí en DTV. Chau. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados